¿Listo? Ok. Hola, Ana. Hola Iván, ¿cómo estás? Feliz de poder estar aquí contigo grabando un video privilegiado porque es un video de aprendizaje y de temas que yo sé que a todos los psicoterapeutas nos interesan. Entonces, bueno, pues el día de hoy es justamente eh, qué implica el poder tener herramientas terapéuticas, porque muchísima gente como que vincula el leer muchos libros, el tomar muchos grados académicos, no, o sea, como una formación académica tradicional al realmente desarrollar la caja de herramientas del psicoterapeuta. Pero eso, bueno, en la experiencia y en la supervisión y en la vida, creo que eso dista mucho de la realidad, ¿no? De lo que es realmente convertirse en un terapeuta real. Mira, yo lo que creo es que hay una gran confusión. Muchas personas piensan que entrar a estudiar psicología es volverse psicoterapeutas. Y no es así. Es decir, la psicología estudia el comportamiento humano. No importa si es patológico o no es patológico, estudia la motivación, la emoción, las bases biológicas de la conducta, las teorías de la personalidad, aplicamos pruebas, hacemos un montón de cosas, estamos con ratas en el laboratorio, ¿no? Hacemos muchas cosas. Sin embargo, volverse psicoterapeuta, la carrera te da algunas herramientas como la técnica de la entrevista, el diagnóstico diferencial, pues la psicopatología, cómo se ve desde la parte clínica, médica, etcétera. Sin embargo, no te lleva a ser un experto en la psicoterapia, porque también es cierto que, por ejemplo, en la psicología, pues tenemos muchas variantes. El psicólogo social, el psicólogo educativo, el psicólogo industrial, el psicólogo clínico, psicólogo experimental, el psicólogo que se dedica a la neurociencia y a la investigación, los doctores en psicología que se dedican a trabajar sobre la teoría, ¿no? Teorizar y hacer otro tipo de investigaciones. Entonces, yo creo que debe de haber una diferencia fundamental entre lo que es el psicólogo y lo que es el psicoterapeuta. Ahora, dentro de las psicoterapias o de las terapias, hay una gran gama de disciplinas, como son el cognitivo-conductual, la Gestalt, las humanistas, el sistémico, el psicoanálisis, las constelaciones familiares. Cada una requiere de un entrenamiento específico para tener, primero, las bases teóricas del modelo. Segundo, para tener las bases teóricas de la técnica. Y tercero, la expertise en desarrollar esas habilidades que puedas promover, trabajar en el modelo que te estás estudiando. Ninguno es mejor que otro. Todos son exitosos en el área y en ciertas áreas y algunos son más exitosos en una y otros son más exitosos en otra. Yo creo que todo buen psicoterapeuta, todo buen terapeuta, eh, a mí me gusta mucho esta distinción de entre la psicoterapia y la terapia. Dice Fritz Perls, la psicoterapia es una terapia de la psique. La terapia Gestalt es una terapia del individuo, no solo de la psique. Por eso no le llamamos, por ejemplo, a la terapia Gestalt psicoterapia Gestalt o psicoterapia humanista. Son terapias humanistas, son terapias gestálticas, son terapia logoterapia, por ejemplo, ¿no? Son terapias que tienen que ver con el concepto unificado del ser humano. Cuando yo voy a una psicoterapia es porque voy a trabajar la terapia de la psique. Entonces, esta distinción me parece que es hermosa porque eh, ahí también tenemos una confusión. Cualquiera que va a terapia cree que solamente va a ver la parte emocional y no necesariamente. Claro. Vemos la parte emocional, la parte organísmica, la parte social, la parte relacional, el individuo en su conjunto, no el Claro. individuo de acuerdo a su síntoma. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta distinción, sabemos que tenemos que tener ciertas habilidades terapéuticas. La primera, una buena capacidad de escucha.
La segunda, tener un profundo respeto por la experiencia del otro. La tercera, la creación del vínculo terapéutico. La cuarta, una gran expertise, al menos en el modelo que yo manejo. Bueno, manejo varios, pero dentro yo creo que todo terapeuta debería tener como esta herramienta humanista, es descriptiva, es fenomenológica, que es ver al otro no en cuanto a su síntoma, ver al otro en cuanto a ser humano. Ese es por otro lado. Eh, Promover la responsabilidad del individuo en aquello que le aqueja. No, no somos el médico y el paciente, ¿sí? Porque cuando Exacto, yo voy al médico, evidentemente el médico tiene una gran cantidad de conocimientos que yo no tengo. Tanto soy paciente porque espero, paciente, que el otro me diga lo que tengo que hacer. claro, Tómese esta medicina, haga esto, póngase a dieta, tome líquidos, reposo absoluto, lo que sea. Él es el experto. En términos de la terapia, lo que yo creo es que tenemos que entender el otro y yo podemos tener una gran cantidad de experiencias muy similares, pérdidas, duelos, depresiones, tristezas, éxitos, cambios de domicilio, duelos ensamblados, divorcios, nos puede pasar de todo, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, tanto el otro como yo estamos expuestos a estas experiencias humanas, a estas necesidades humanas que todos tenemos, algunas que son individuales y otras que son en relación a lo social. Social genera muchas necesidades y muchas expectativas y una gran cantidad de demandas. Y a veces no nos damos cuenta. Y ahí vamos como en este juego de la rata, ¿no? Sin tomar un tiempo para reflexionar. Yo creo que la terapia es un momento de reflexión en el que yo voy a acompañar al individuo, a la persona, a la familia, a la pareja, al niño, al adolescente, a promover que su conflicto, su problema, su queja, primero, no lo vean como una fatalidad. Segundo, que siempre hay una esperanza de resolución y que quizá no lo han podido ver todavía. Y tercero, que eh, estos momentos de quiebre no deben ser. Estos momentos de conflicto, estos momentos de que pareciera que ya no encuentro la salida, eh, nos permiten como ser un trampolín de crecimiento. Por tanto, el terapeuta requiere tener todas las habilidades de ser este sostén, este apoyo, este fondo, este lugar en el que el individuo puede ser como es, sin ser juzgado por su comportamiento, por su experiencia, por su manera de vivir, en donde yo tengo una total aceptación de su experiencia. Y de esta manera, entonces, está la empatía, la resonancia, la creación del vínculo terapéutico, el timing, saber esperar. Digamos que nuestro paciente cambie rapidito. Pues no, es un proceso de crecimiento, es un proceso de toma de conciencia, es un proceso de ayudar, es un proceso de acompañar y esto requiere de habilidades, independientemente del modelo en el que tú te identifiques. ¿y qué o cuáles más bien serían las competencias más importantes para desarrollar esa capacidad de desarrollar un vínculo terapéutico con el otro? Bueno, primero la aceptación incondicional. Segundo, una escucha activa. Tercero, poner entre paréntesis todo lo que yo sé acerca de los libros. Estar con el otro. Eh,
estar atento todo el tiempo a qué le ocurre, cómo le ocurre, de qué manera le ocurre, qué le está pasando, en qué momentos está teniendo esta problemática. El problema es que cuando la gente llega a la consulta, considera que está mal, porque el medio social tal vez así se lo plantea, el medio social al cual pertenece esa persona. Y entonces hay culpa, hay vergüenza. Y yo lo que digo es, ya bastante ha tenido mi paciente afuera, ¿no? Como para que no encuentre aquí el sostén que requiere para decir, sí soy así, la regué, hice esto, o no lo hice, pero como comprender, esta es como una comprensión de esta relación yo-tú en el que estoy trabajando con la experiencia de otro ser humano. No es del enfermo, es del ser humano. No es del depresivo, es del ser humano. Lo tengo enfrente, está teniendo esa experiencia por el momento. De esta manera, entonces yo me vuelvo más cálido, más comprensivo, más um, aceptante de que de la condición humana. Por eso yo creo que como terapeutas tenemos que tener una visión acerca de lo que entendemos por ser humano. Si yo creo que, por ejemplo, tú ves un libro de autoridad, sana tus heridas de la infancia, o sea que estoy enfermo. Esa es mi concepción. Porque si estoy pensando que tienes que sanarlas, quiere decir que hay una parte tuya que está enferma. En mi opinión sería como integra, ¿no? Estos procesos de la infancia, intégralos. Todos lo vivimos. Eso no te hace un enfermo. Si yo creo que el ser humano tiene que cambiar su conducta porque tiene que tener fuerza de voluntad, entonces lo cognitivo-conductual está muy bien para mí. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en un plan con ciertas cuestiones, voy a ejercitar la voluntad, hoy me paro a correr un día, mañana otro y hago una modificación de la conducta, que también está bien. Entonces, yo creo que los terapeutas, independientemente del modelo, tienen que desarrollar la empatía, la aceptación incondicional, la presencia terapéutica, la comprensión de la experiencia humana. Eh, Parece fácil, pero es como muy complicado poderles explicar a los terapeutas cómo generar esta sensación de confianza. Y esta sensación de confianza es cuando yo dejo todo lo que sé, entre paréntesis, y me dedico a estar contigo para saber, para entender qué es lo que te ocurre. A partir de ahí se crean cambios fundamentales y significativos en los pacientes. Oye, Ana, y la propia vida del psicoterapeuta influye en esta capacidad de adquirir esas habilidades, ¿no? Porque yo me imagino que no hay un solo libro o un solo tratado, ¿no? De terapia gestal que abarque todas estas habilidades y competencias, ¿no? Sí, pero también es cierto que nosotros actuamos en diferentes niveles, ¿no? O sea, el nivel real entre tú y yo, cómo nos relacionamos, el nivel imaginario, o sea, es decir, la, la, la subjetividad de las relaciones humanas. Yo me relaciono con lo que yo percibo de ti y tú te relacionas con lo que tú percibes de mí. Entonces, esta intersubjetividad está ahí todo el tiempo. Y por otro lado, el proceso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo no le hacemos? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando yo llego a la psicoterapia, a la terapia y digo, ya sé lo que necesitas, esto y esto y esto, y esto, no estoy centrado en la necesidad del otro, estoy centrado en mi modelo. Y mi modelo no puede estar por encima de lo que el otro necesita, Claro. porque entonces no puedo establecer el vínculo. Hace muchos años, un psiquiatra me mandó una paciente.
muchos, muchísimos años. Y entonces, bueno, le tocaba la cita con el doctor, ¿no? Y entonces llegó indignada. Y entonces le digo, ¿qué le molestó tanto de ir en esta ocasión con su médico? Me dijo lo que tenía yo que hacer y eso que él quiere que yo haga, yo no lo quiero hacer. Digo, no lo haga. Como si fuera un mandato, Ajá. como si el otro supiera lo que es bueno para mí. En lugar de decir, dentro de esto, ¿cuáles son aquellas alternativas que usted ve? Dentro de esto, ¿cuáles son otras alternativas que no ha podido ver hasta hoy? Vamos a trabajar en ellas. Son cosas Pero distintas. socioculturalmente, todavía muchas personas llegan a la consulta pidiendo casi casi una receta, una guía de pasos, no, el crucigrama resuelto ya, ¿no? Con guía y todo. Bueno, tú sabes que aunque sea, por ejemplo, eh, cognitivo-conductual, ¿no? Que a mí me parece un modelo muy bueno, pues tienes te llevan a un proceso de autoobservación, porque el proceso de la consulta es una hora, tú lo demás lo tienes que hacer afuera. Si tú trabajas con la terapia breve, centrada en soluciones, también tienes que trabajar afuera con las cosas. Acá nada más es una guía de intervención. Yo creo que sí se requiere un gran compromiso por parte de las personas para que una terapia sea lo suficientemente exitosa. El compromiso terapéutico requiere de dos cosas: las habilidades del terapeuta y lo que el paciente o el consultante, como dicen algunos, quiera lograr. De lo contrario va a ser muy difícil. Ok. Oye, ¿qué Es emoción? una corresponsabilidad. Sí, claro. Entonces yo creo que a lo que a nosotros nos toca es desarrollar estas habilidades. La terapia gestal tiene las suyas propias. La terapia cognitiva tiene las suyas propias. La terapia psicoanalítica tiene las suyas. Las humanistas tienen las suyas. Y así sucesivamente. Pero solamente me puedo volver experto cuando las estudio y las aplico. Ujú. Leerme un libro de Rogers, leerme un libro de Freud, leerme un libro de la técnica no me va a dar la posibilidad de hacerlo. Tengo que llevar un entrenamiento. Tengo que llevar primero la apropiación del modelo teórico, luego lo teórico práctico, luego la supervisión, luego A eso iba. la terapia personal. ¿Vale? A eso iba, ¿no? O sea, no es nada más la aplicación, es una aplicación supervisada, porque si no, pues yo como el borras, ¿no? Ahí vamos, ahí a ver qué se nos ocurre en la interpretación que hacemos de los textos, porque eso también es pertinente, ¿no? Cada quien interpreta el texto de una forma diferente. Entonces, yo puedo imaginarme que la técnica se aplica así, cuando en realidad es algo muy distinto, ¿no? Sí, es algo muy distinto. Los terapeutas también necesitamos un proceso de acompañamiento, ¿no? En nuestra formación. ¿Por qué? Por alguien que ya lo ha aplicado tantas veces. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que el desarrollo de las habilidades está dada en función de que puede entender el concepto, puede entender su aplicación y lo practique 50.000 veces, con un objetivo de autoobservación, no de queja, ay, otra vez no me salió, más bien en el sentido de cómo lo puedo mejorar. Wow. Y yo sí observo que muchos terapeutas en formación son muy duros consigo mismos. Es que no me sale, es que no me sale, es que no me queda, es que no voy a poder, es que, pues practica, practica, practica y practica hasta Es que te como salga. aprender también a tomar contacto con eso, ¿no? No te escuché, perdón. Es también como tomar contacto con nuestra forma de tomar contacto. Tenemos que estar muy atentos y bueno, yo creo que todo periodo de entrenamiento el modelo son circunstancias transformacionales. Transforman tu modo de ver el mundo
y transforman tu expertise y también transforman tu forma de ver al cliente. Entonces, son procesos de mucho crecimiento porque, pues a lo mejor la gente no lo sabía, a lo mejor tampoco los, los pacientes. Pero desde el momento en que tú entras a estudiar psicología, tienes un proceso de crecimiento. Te vas confrontando con los modos familiares, te vas cuestionando qué ha pasado contigo, cómo has vivido, qué ha sido de tu historia epigenética. Y bueno, procesado o no, de alguna manera, pues por lo menos ya tienes 4 años en los que has estado en eso, ¿no? Más otros 2 años de entrenamiento, más otros 2 años de expertise, más otros 2 años de la maestría, más, bueno, eh, y yo creo que es como, es un proceso muy largo para Sí, volverte terapeuta. sí. Es un proceso muy largo en el que has estado sujeto a horas de lectura, a horas de clase, a horas de supervisión, a horas de terapia, a horas de estar redactando tu caso, a horas de muchísimas cosas. Entonces, sí creo que el desarrollo de habilidades requiere tiempo. Yo creo lo que creo es que todos los terapeutas en formación necesitan paciencia y que entiendan que no es la aplicación del modelo primero, es entender los conceptos para después entrar a la aplicación. Porque entonces encontramos cosas, ¿y cómo lo hago sin entender el concepto? Entonces tenemos que ir así, ¿no? En un camino donde vamos caminando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y la Pero sí fenomenología es muy... creo que las habilidades básicas de un buen terapeuta es la capacidad de escucha, la creación del vínculo terapéutico, el profundo respeto por el otro. Eh, no es la empatía, no es solo la empatía, no, sí te entiendo, no es solo ponerme en los zapatos del otro, es la comprensión de su mundo, tal y como él lo experimenta, no como lo ve, lo experimenta. Y cuando yo logro eso, pues me convierto en un terapeuta sensible, eh, comprensivo, escucha, que entiende la naturaleza humana. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Ay, Ivonne? pues que todo esto que nos dices es un enorme reto y que creo que necesitamos seguir hablando de esto porque la fenomenología no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? O sea, vamos aprendiendo junto con ella, irónicamente, y tú nos decías, esto va cambiando nuestra forma de pensar y yo creo que también se va traduciendo en nuestra forma de actuar y nuestra forma de dialogar, tanto con los pacientes como hacia nosotros mismos como psicoterapeutas, ¿no? Entonces, todo eso se va modificando también, Como hacia nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? claro, Ujú, ujú. en este proceso de desarrollo de todos, ¿no? Del Exacto. paciente y del propio psicoterapeuta. Qué hermoso, Ana. Ok, creo que necesitamos hacer un video más y bueno, lo vamos a proponer para nuestra siguiente, justamente hablando de en qué lugares podemos encontrar este tipo de formación como la que tú nos estás describiendo. ¿Te Muy parece? bien. Me parece muy bien. Suscríbanse al canal. Va a haber muchos más videos. Escriban sobre los temas que les gustaría saber. Y bueno, pues seguimos. Gracias. Más gracias a ti, Ana.